Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarles a la distancia y continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios a la luz de la serie de las 7 iglesias en busca de la revelación de Jesucristo. Y hoy en particular vamos a enfocarnos al tema que hemos titulado La iglesia de Laodicea en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo se le llama a la séptima iglesia del Apocalipsis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 14, que dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Quiero que nos enfoquemos en la parte inicial del texto, donde dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, porque la séptima y última iglesia del Apocalipsis es la iglesia de Laodicea. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver por qué en su introducción a la iglesia de Laodicea, Cristo se presenta como el principio de la creación de Dios. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que dicen así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La razón por la cual Cristo se introduce a la iglesia de Laodicea como el principio de la creación de Dios era para hacer una conexión directa con el tema de la creación que ocurrió en el principio. Y por eso, si miramos con cuidado la parte final del versículo 7, donde menciona: Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, tenemos que conectarlo con lo que dice el versículo 6. Que este mensaje donde se exalta a el Creador, a aquel que creó todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo en condición divina, debe ser predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque desde 1844 en adelante, la iglesia de Laodicea tiene esa gran responsabilidad: dar a conocer al mundo entero que Cristo es el gran creador. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver ¿cuál es la cualidad predominante que distingue a esta iglesia, la del séptimo periodo profético? Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 15 y 16, que dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia, de acuerdo al texto bíblico, es identificada como una iglesia que tiene obras que no son ni frías ni tampoco son calientes. De hecho, el texto 16 menciona
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque es la iglesia de la mayor decepción espiritual. Recordemos que la primera iglesia de Éfeso es la iglesia de la mayor pureza espiritual. La segunda de Esmirna es la iglesia de la mayor persecución. La tercera de Pérgamo es la iglesia de la mayor confusión doctrinal. La cuarta de Tiatira es la iglesia de la mayor oscuridad espiritual. La quinta de Sardis es la iglesia de la mayor victoria espiritual. La sexta de Filadelfia es la iglesia del mayor reavivamiento espiritual. Y la última, la séptima de la Odisea, es la iglesia de la mayor decepción espiritual. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 4, donde queremos ver en qué sentido la iglesia de la Odisea ha incurrido en el pecado de la idolatría. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 17, que dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a enfocarnos en lo que dicen los de la iglesia de la Odisea, porque el texto dice, porque tú dices, hablando de la iglesia de la Odisea, yo soy rico, y añade, y yo me he enriquecido, y finaliza diciendo, y yo de ninguna cosa tengo necesidad. Porque en realidad la iglesia de la Odisea ha incurrido y caído en el pecado de la idolatría, porque en vez de estar adorando a Cristo como el gran creador, ellos están adorando al yo. Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué Cristo les ofrece como recompensa a los vencedores de la Odisea el gusto de poder sentarse con Él en su trono. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 21, que dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero que notemos que el texto inicia diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y la razón por la cual Cristo le ofrece como recompensa a los vencedores de la iglesia de la Odisea el gusto de poder sentarse con Él en su trono, es para ver si acaso de esa manera logra motivarlos a bajarse del trono del yo. Porque recordemos que los laodiceanos se adoran a sí mismos. Están sentados en el trono de su corazón en vez de entronizar al Señor Jesucristo. Con eso dicho, estamos listos para avanzar con el paso número 6, donde queremos ver de qué manera Satanás ha logrado engañar a los de la iglesia de la Odisea a pesar de que conocen las doctrinas verdaderas. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 17, que dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero que miremos que el texto inicia diciendo, porque tú dices. Eso es lo que dice y cree la iglesia de Laodicea. Y luego el texto desglosa lo que ellos dicen y lo que ellos creen, que no tienen necesidad de ninguna cosa porque son ricos y se han enriquecido. Sin embargo, si leemos con cuidado, el texto dice algo muy importante que no podemos pasar por alto. Dice allí, y no sabes, paremos allí, porque el éxito del engaño de Satanás hacia la iglesia de Laodicea es hacerles creer y sentir que están muy bien, cuando en realidad el texto enseña que están terriblemente mal, porque dice allí, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo, pero el éxito del engaño radica en que ellos no lo saben, porque ellos creen que están muy bien, aunque en realidad están terriblemente mal. Muy importante este detalle. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver, de acuerdo al contexto, en qué condición viven actualmente las personas que conforman la iglesia de Laodicea. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el texto 18, que dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Quiero que miremos que se le está aconsejando a la iglesia de Laodicea que compren vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Porque en algunos contextos de la Biblia, la desnudez es símbolo de pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que detectaron es que estaban desnudos y les dio vergüenza estar en la presencia de Dios, porque la desnudez es símbolo de pecado y provoca vergüenza delante de Dios. Por eso es importante entender que actualmente los laodicianos viven practicando el pecado y la maldad a pesar de conocer las doctrinas verdaderas. Y por eso el texto recalca: compren vestiduras blancas, porque sus vestiduras actuales están manchadas y sucias con el pecado, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver ¿qué ocurrió con Cristo en este último periodo de las 7 iglesias, que parecía simplemente imposible cuando se introdujo en la primera iglesia? Y la base bíblica está en Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 3:20, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. En el texto de Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso, que es la primera en el orden, Cristo andaba en medio de las 7 iglesias, porque el texto dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Sin embargo, para el momento donde llegamos a la 7ª iglesia, que es la de Laodicea, el texto de Apocalipsis 3 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Porque es casi imposible creer que cuando se introdujo Cristo en la primera iglesia, estando en medio de ellas, terminaría afuera de la iglesia de Laodicea, tocando a la puerta y tratando de entrar. Esto es muy importante captarlo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Con eso dicho, vamos a continuar entonces con el paso número 9, donde queremos ver ¿cuál es el paso a seguir para la iglesia de Laodicea que es indispensable para alcanzar la salvación? Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículos 22 y 19, que dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el versículo 22 dice el texto que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si conectamos eso con el texto 19, el Espíritu Santo está hablando al corazón de la iglesia de Laodicea, tratando de llevarlo al arrepentimiento, porque dice allí, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, el paso que debemos de seguir los de la iglesia de Laodicea es permitirle al Espíritu Santo hablarnos al corazón y convencernos de pecado para que podamos arrepentirnos. Esto es fundamental si queremos alcanzar la salvación. Y con eso en mente, estamos listos para el paso final, que es el número 10, donde queremos ver ¿por qué debemos de tomar la reprensión dada a la iglesia de Laodicea con la mayor seriedad del caso? Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 14, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La razón por la cual tenemos que tomar esta reprensión con la mayor seriedad del caso es muy sencilla, porque el que está dando la reprensión no es un predicador, no es un ser humano común y corriente, es nada más y nada menos que el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En otras palabras, es el Señor Jesucristo el que está dando esta reprensión. Y si usted lee con cuidado el texto, antes de dar la reprensión, él inicia diciendo, yo soy el amén. En otras palabras, esto que estoy diciendo, tengo la capacidad de decir amén, así es,
antes de dar el testimonio para que entiendan cuán solemne es este asunto y cuán serio debemos de tomarlo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, permítame repasar rápidamente contigo los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial, donde lo primero que mencionamos fue que la séptima iglesia del Apocalipsis se le llama la iglesia de Laodicea, y que Cristo se introduce a la iglesia de Laodicea como el principio de la creación de Dios para que entendamos la importancia que hay en adorar al Creador, adorar a Cristo como el gran Creador y de dar a conocer este mensaje en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vimos también que la cualidad que predomina en la iglesia de Laodicea es el hecho de que es la iglesia de la mayor decepción espiritual. Por otro lado, vimos que la iglesia de Laodicea incurre en el pecado de la idolatría porque ellos adoran el yo. Otro punto importante que estudiamos fue que Cristo nos ofrece la recompensa y el gusto de sentarnos con Él en su trono para ver si acaso eso nos motiva a bajarnos de nuestro propio trono. Vimos también que en este video Satanás logra engañar a los laodicianos haciéndoles creer que están bien y haciéndoles sentirse bien, aunque en realidad ellos no saben que están terriblemente mal, porque Cristo dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Otro aspecto que estudiamos fue que en la actualidad los de la iglesia de Laodicea viven practicando el pecado y la maldad. Por eso sus vestiduras están manchadas y están desnudos delante de la presencia de Jehová. Por otro lado, nosotros concluimos que un aspecto que no nos pasaría por la mente cuando Cristo se introdujo a la primera iglesia, pero que ocurrió en la séptima y última iglesia, la de Laodicea, es que Cristo inició estando en medio de las iglesias, pero termina en la iglesia de Laodicea totalmente afuera de ella, tocando a la puerta, tratando de entrar. Otro punto que estudiamos fue que el paso a seguir para la iglesia de Laodicea es escuchar la voz del Espíritu Santo y permitirle que nos convenza de pecado para que podamos arrepentirnos y enmendar nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. Y lo último que vimos fue que debemos tomar esta reprensión con la mayor seriedad del caso, porque el que la está enviando es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo a que le permitamos al Espíritu Santo convencernos de pecado y transformarnos por su poder. Mientras permitimos que Él haga esa transformación en nuestra vida, quiero que sepas que seguiremos creando otros videotutoriales con la intención de regresar pronto y poder compartírselo. Así que Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.